Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente ahora transmitiendo un conversatorio en el tema de anticorrupción con un panel de lujo, de seguridad y anticorrupción con un panel de lujo. Muy agradecido por el tiempo que le están dedicando a este espacio. A nombre de Sumamos les doy la más cordial de las bienvenidas. Y les presento a Jordi Pajul, que es el moderador del día de hoy. Él es abogado por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Desde 1973 fundó su despacho y litiga en distintas materias, tanto penal, familiar, mercantil y civil. Abogado ya que ha ejercido su profesión durante 48 años y ha colaborado por más de 23 años en organizaciones de la sociedad civil para el apoyo de víctimas del delito. En particular, muy contentos porque Jordi está participando en este foro con mucho entusiasmo, porque quiere aportar toda esa experiencia en el campo jurídico para poder sumarse a todos los ciudadanos que piensan que es momento de actuar civilizadamente para buscar un cambio en el gobierno a través del equilibrio democrático de los poderes públicos. Jordi, un verdadero gusto, honor que estés con nosotros. El foro es tuyo para que presentes a tus panelistas. Bienvenidos y se quedan en su casa. Muchas gracias, Otón, muy amable, gracias. Y bueno, pues el gusto es estar compartiendo con otros ciudadanos su posibilidad, su experiencia y sus inquietudes en el tema que nos ocupa, que es la seguridad. Presentamos brevemente para comenzar. Tenemos con nosotros a Ana Cárdenas González de Cosío. Bienvenida, Ana. Armando García Pedroche. Bienvenido, Armando. Y a Manuel Alonso. Bienvenido, Manuel. Brevemente lo que hemos platicado para que el resto de las personas que tengan contacto con esta grabación sepan, pues son 3 rondas muy rápidas, una de presentación inicial y de establecer el concepto que para cada uno tiene la seguridad desde el punto de vista ciudadano, una segunda ronda importante que es donde cada uno aborda sus propuestas, sus experiencias y lo que tiene previsto para este tema, y una tercera ronda conclusiva ya de posiciones muy concretas y de aportaciones. Comenzamos entonces contigo, Ana. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Jordi. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera aprovechar estos primeros minutos para plantear de qué se va a tratar mi participación en todo este conversatorio. Y eso es que mi participación tratará de plantear una mirada distinta a una crítica que se ha hecho al sistema de justicia penal. Y esta crítica ha sido llamada puerta giratoria. Entonces, lo que yo quiero plantearles es, digamos que el problema de puerta giratoria tiene que ver con seguridad, pero realmente a veces no tiene que ver con seguridad, sino más bien con un tema del sistema de justicia penal acusatorio. El tema de puerta giratoria, algunos saben o muchos hemos escuchado a los diarios, a los políticos decir, se refiere a esto de que una persona entra y sale al sistema de justicia, sale sin sanción, sin consecuencia y nos genera una sensación de impunidad, ¿no? El concepto de puerta giratoria entra a la discusión pública en México cuando entra el inicio del modelo de sistema de justicia penal acusatorio, y es ahí, en estos momentos, en el inicio del sistema, en el fin de la implementación o cuando las cosas salen mal, cuando se le quiere culpar al sistema, es culpa de la puerta giratoria. Antes de que termine este primer instante, quisiera plantearles como ejemplos de cómo los diarios plantean este problema y luego decirles qué preguntas quiero contestar en la siguiente intervención. Los diarios hablan de puerta giratoria cuando una persona es detenida y la liberan por fallas en la investigación. Y generalmente se refieren a personas como capos, como líderes de grupos criminales o personas, digamos, que ya se asume su culpabilidad. A eso se refiere puerta giratoria. Pero también puerta giratoria se refiere a las personas que entran y salen, pero porque pagaron, ¿no? Y entonces dicen, pagaron la justicia, hay puerta giratoria. O también dicen, la persona entró y salió, enfrentará su juicio en libertad, pero hubo puerta giratoria.
Entonces, lo que yo quiero invitar a reflexionar en este conversatorio tiene que ver con, vamos a cuestionarnos si todo esto se trata sobre puerta giratoria, vamos a cuestionarnos si es verdad que es culpa de alguien, es la corrupción, digamos, estas libertades o estas salidas son un tema de corrupción, es un tema de las nuevas reglas del sistema de justicia penal, es un tema de ineptitud institucional, etcétera. Entonces, estas son las preguntas que en mi siguiente intervención me gustaría tratar de abordar. Gracias, Jordi. Muy bien, gracias. Gracias, Ana. Adelante, Armando. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo el tema que quiero plantear el día de hoy ante ustedes, y la verdad es que me da mucho gusto que estén gente con esta experiencia, es el tema de supervisión externa de la policía. Si bien la obligación primordial del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, hay muchas maneras en las que los ciudadanos podemos participar o coadyuvar con las instituciones que procuran seguridad y justicia para que éstas funcionen de mejor manera, ¿no? El problema de seguridad en México es amplísimo y tiene, desde mi punto de vista, muchos factores y muchos puntos de vista desde donde mirarse. Así que lo que yo propongo en esta tarde es el mecanismo de supervisión externa de la policía. Muy bien, gracias, Armando. Adelante, Manuel. Hola, buen día a todos. Buena tarde, un gusto saludarte, Jordi, Armando, Ana. Y creo que yo agradezco presente a los organizadores de este foro porque hoy creo que el tema de la seguridad pública o seguridad ciudadana creo que es el tema más importante o más relevante en nuestra sociedad mexicana. Creo que lamentablemente el tema de seguridad en nuestro país se ha politizado más de que realmente sea un tema primordial para todos los niveles de gobierno y por supuesto caemos en un discurso político, en una demagogia, pero realmente creo que no hemos asumido la responsabilidad de esta problemática en el país en relación a tener un plan nacional de seguridad pública o de seguridad ciudadana. Creo que vamos reinventando cada administración gubernamental, hablemos de cada 3 años si son ámbitos municipales o cada 6 años si son ámbitos estatales o federales, donde no hemos concientizado que tenemos que sumar esfuerzos en todos los ámbitos para realmente tener un modelo de seguridad en nuestro país que nos ayude a ir avanzando paso a paso en relación a esta problemática que creo que es la prioritaria y la más importante en nuestro país y que pues lamentablemente creo que no hemos aplicado políticas criminales o política criminológica para poder tener primero un diagnóstico en relación a lo que está pasando en nuestro país, de cómo sumar esfuerzos y tener precisamente un modelo nacional de seguridad que va a conllevar otros temas como un sistema penitenciario, como lo decía Ana, a un sistema penal acusatorio. Y yo quisiera precisamente en este foro plantear primero, creo que los factores que han llevado a nuestro país a esta situación de criminalidad y de violencia, y también pues plantear en general un modelo que creo que pueda conllevar a mejorar el tema de seguridad en nuestro país, y por eso agradezco la apertura a este tan importante foro y muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, pues por lo que a mí igual el tema fundamental de la seguridad a través del análisis de cuáles causas que afectan que pueda marchar bien un tema de seguridad, y me voy a enfocar sobre todo en el tema de vinculación entre sociedad y los elementos, cuerpos de seguridad del Estado. Para mí es fundamental para poder avanzar. Esa sería la presentación y comenzamos, Ana, con la segunda ronda, que es donde tenemos 8 minutos, más digo, para respetarnos el tiempo, ya lo que habíamos platicado adelante, y estamos escuchándote, Ana. Muchas gracias, Jordi. Yo quisiera como poner el énfasis en la libertad o las salidas
que está generando el nuevo sistema de justicia penal y plantearnos si estas salidas o esta puerta giratoria es algo que deseamos y procura más seguridad o si en realidad nos hace más bien un país más represivo. Vamos a pensar en las distintas situaciones en las que una persona puede quedar en libertad. La primera tiene que ver con esta persona que entró y salió, pero porque estará enfrentando su juicio en libertad. Esta salida, si nos ponemos a reflexionar, está sustentada en la presunción de inocencia y en el valor que le da nuestro sistema de justicia a la libertad. Y en ese sentido es una salida que en realidad es deseable, porque privilegia que las personas sean realmente tratadas como inocentes hasta que haya argumentos, hasta que haya pruebas para poder encarcelar. Y claro, esta salida a veces genera dudas. ¿Está propiciando impunidad? Ok, ¿está garantizando la presunción de inocencia? ¿Está propiciando impunidad, sí o no? ¿Está volviéndonos más inseguros, sí o no? En realidad los datos nos dicen que no, que de 10 personas que están en libertad enfrentando su juicio, de esas 10, 9 cumplen con sus garantías, 9 sí asisten al juicio. Solo una es la que va a sustraerse de la justicia o va a volver a delinquir. Entonces, la apuesta es, busquemos un contexto, busquemos un modelo que nos permite privilegiar la libertad sin poner en riesgo, ¿no?, la seguridad. Esa es una. La siguiente puerta a la que me quiero referir, por el tiempo me voy a concentrar en esta, es estas salidas o esta puerta giratoria que se ocasiona por las fallas en las detenciones, por las faltas de pruebas, es decir, que se ocasiona la libertad de personas porque hubo fallas en la detención por parte de la policía o porque hubo faltas o insuficiencia de pruebas por parte del Ministerio Público. Y estas salidas sí nos generan una sensación de impunidad porque en realidad sí se trunca la investigación delictiva, ¿no? En este caso sí hay digamos que hay una respuesta con la que no vamos a estar satisfechos como sociedad porque no se va a investigar el caso, porque no se va a sancionar a una persona que probablemente es o quizá no responsable. Ahora, queremos que los jueces sigan liberando porque hubo fallas en la detención, a pesar de esta incomodidad de impunidad o esta percepción de impunidad que genera. Y yo les propongo que sí, porque estas exigencias implican garantizar el debido proceso, implican que si vamos a hacer una apuesta por la seguridad, sea para que dentro de que los policías cumplan con reglas a la hora de detener, sea que el MP genere y produzca datos de prueba que sí sean mayores a indicios, es decir, que haya suficientes razones para que la gente que esté en la cárcel realmente sea culpable. Entonces, la apuesta digamos que la presentación en lo que quisiera como que concentrar el mensaje es, cuando hablemos de puerta giratoria, cuando hablemos de impunidad, seamos críticos respecto a de qué principios se está tratando de garantizar con esas salidas. Porque muchas veces nos hacen creer que el tope a la puerta giratoria, el tope a la impunidad es, la solución es, vamos a ampliar la prisión preventiva, ¿no? Con eso vamos a estar más seguros. Y en realidad lo que hace la prisión preventiva es lastimar la presunción de inocencia, es decir, lastima esta salida que en realidad es algo deseable y no nos permite concentrar los esfuerzos, la atención, la discusión en lo que está fallando de origen, que es precisamente las fallas de la policía a la hora de detener, y que son las fallas del Ministerio Público al investigar los casos, al producir datos de prueba y al presentarlos ante el juez. Entonces la apuesta es, está muy bien, vamos a generar un país más justo y más seguro, pero sabiendo dónde están las fallas y no arrasando de tajo con las reglas que sí implican garantizar o proteger la libertad y que sí implican que las personas que estén en la cárcel sea porque realmente hay razones para que estén en la cárcel. Esa es la propuesta, Jordi. Muchas gracias. Gracias, Ana, muy amable. Gracias. Pues miren, interesante el tema, sobre todo la cuestión del procedimiento penal acusatorio. Gracias, Ana. Pasaríamos contigo, Armando. Tenemos los 8 minutos como estamos comentando y adelante con tu participación a fondo, Armando. Gracias, licenciado. Voy a leer un pequeño párrafo que preparé que dice así: ¿por qué un mecanismo de supervisión externa de la policía? Según principios que se remontan a la primera mitad del siglo XIX, los fundamentos mismos de la función policial en democracia son la confianza y el apoyo de la ciudadanía a las instituciones policiales. 2 siglos después, uno de los más reconocidos ejercicios políticos encaminados a construir un modelo ideal de policía en democracia, colocan lo mismo en la más alta prioridad.
En México está en la Constitución donde se fijan los estándares de la función policial: la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez, la objetividad y el respeto a los derechos humanos. Y los fines de la misma, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Además, se agregó en 2019 la norma suprema del concepto de doctrina policial, fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género. A partir de el trabajo que el Consejo Ciudadano inició, y por eso qué bueno que esté aquí Manuel, cuando Manuel Alonso era secretario de Seguridad Pública del municipio de Puebla, empezó el mecanismo de quejas por abuso policial, un convenio que se firma con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla, en la que el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, ya debidamente institucionalizado en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, puede recibir quejas por abuso policial, no nada más de quejas de los ciudadanos, sino también de elementos de las corporaciones de policía. A partir de ese trabajo se va ampliando, se va perfeccionando, y en noviembre pasado el Consejo Ciudadano instrumentó un foro en el que se dan cita 4 directores de agencias de supervisión externa de Estados Unidos, de la Policía de Seattle, de San Diego, de Nueva Orleans y de Nueva York, y algunos expertos de Centro y Sudamérica, de la República Dominicana, de Jamaica, algunos países de Centroamérica. Quise poner este tema porque, repito lo que decía hace un momento, la seguridad es función y obligación del Estado, ¿no? Pero ¿cómo podemos contribuir los ciudadanos a mejorar esto? Este mecanismo de supervisión externa ha generado, en todos los casos en los que se ha implementado, mejoras en el desarrollo y en el actuar policial, pero sobre todo en la rendición de cuentas de los policías sobre su actuar, y en el fortalecimiento policial de la institución, ¿no? Creo que debemos de pensar un poco afuera de lo que hemos estado pensando en los últimos años, con respecto a que más equipamiento, más patrullas y más armas van a tener un resultado positivo en los temas de seguridad, y no es así. La evidencia nos demuestra que no es así. Al contrario, no estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos empeorando. Las cifras ahí están, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos participar como ciudadanos sin intervenir o sin entorpecer la función policial? Pues es justamente eso, viendo qué es lo que está haciendo la policía, cómo lo está haciendo, que rinda cuentas de su actuar, y sugiriendo, sobre todo aportando como ciudadanos desde nuestra trinchera, ¿no? que me parece que esa debe de ser nuestra contribución en este tema. ¿Cómo podemos nosotros contribuir con elementos técnicos para que justamente estas policías se desempeñen con más transparencia, con más apego a la ley, con un correcto uso de la fuerza, con un apego estricto a los derechos humanos, y que verdaderamente lleguemos a un resultado que sea de mayor seguridad para los ciudadanos y de mayor percepción, porque creemos también que esto tiene como resultado esta reconciliación que hemos estado buscando entre las autoridades y la ciudadanía, ¿no? Es un vínculo que en muchos casos está roto. Así que, pues, eso es lo que quiero plantear, y bueno, ojalá podamos conocer los puntos de vista, ¿no? Gracias, Armando. Gracias por la participación. Corresponde a ti, Manuel, el enfoque profundo del tema que nos quieres desarrollar. Adelante, Manuel.
Gracias, Jordi. Pues partiendo precisamente del tema que la seguridad es el tema más importante en nuestro país, creo que tenemos que partir de analizar y diagnosticar, haciendo política criminológica, realmente qué es lo que nos ha conllevado este tema. Y yo parto de que analicemos los factores multifactoriales que han generado precisamente esta criminalidad y esta violencia. Y yo los he separado en factores estructurales o factores antiguos como factores contemporáneos, que creo que hoy llevan al tema de la criminalidad. Y partiendo de ahí, pues es el planteamiento que yo quiero platicarles. Primero, creo que tenemos un país donde el tema de la pobreza es un factor importante para el tema. El tema de la corrupción es otro tema que provoca temas de criminalidad, de inseguridad. También hay temas como la falta de institucionalidad de las policías o de nuestra policía en el país. ¿A qué me refiero con esto? Pues que lamentablemente en México traemos policías, siempre lo he dicho, lamentablemente de primera, segunda, de tercera, donde no hay un modelo que permita tener una institución fortalecida en el tema de seguridad, una institución que realmente haga referencia con la sociedad y de respeto. Lo decía yo en un principio, lamentablemente vamos generando diferentes tipos de policías cada 6 años, ¿no? Primero teníamos policías federales, luego teníamos gendarmería, hoy tenemos una Guardia Nacional, y entonces no le damos identidad al modelo policial en nuestro país. Pero también hay factores nuevos que tenemos que analizar. Y tocando un poquito el tema de Ana, yo creo que el tema importante de estos factores contemporáneos es el tema del sistema penal acusatorio. Y no lo hablo desde el tema que no sea un sistema que no sea bueno, por llamarle así, ¿no? Creo que ha sido un sistema que el país en su estructura institucional no estaba preparado o no está a la par de un modelo o de un sistema donde los policías, los ministerios públicos y, ojo, los jueces, porque estamos dejando a un lado los jueces, donde hay mucha impunidad en un actuar a la ligera de muchos jueces, porque yo lo viví y lo he vivido personalmente este tema en este sistema penal. Creo que el sistema penal yo lo aplaudo, sobre todo desde el tema como policía, Jordi y compañeros de este foro y la gente que nos escucha, porque yo como policía de carrera, hoy me da más facultades de investigación, me da más facultades en este debido proceso, ¿no? Entonces, yo aplaudo el sistema, sin embargo, creo que hay que invertirle a los temas no nada más de infraestructura, sino de capacitación y actualización de algunos temas, sobre todo en el catálogo de delitos, ¿no? Porque hay delitos que en algunas entidades no son graves, pero sin embargo sí lastran mucho a la sociedad. Bueno, pues es un tema que creo que es uno de los factores que hay que analizar y que si analizamos desde que entró al vigor el sistema penal, la criminalidad creció. ¿Por qué? Pues porque el delincuente realmente se empoderó al tener un sistema que, por estas características que estoy diciendo, se prestó para esa impunidad. Y hoy te puedo decir que tenemos el 0.3% de impunidad en nuestro país, que eso es lamentable. Pero también otro factor es el tema de las adicciones, de las drogas. Pasamos de ser un país de trasiego de drogas a un país consumidor de droga, ¿no? Tenemos precisamente otro factor, el tema de la impunidad, ¿no? O sea, el tema de la impunidad y también el que tengamos un tema de pues falta de un marco de legalidad donde realmente la ciudadanía también no asume su responsabilidad como ciudadano, pues nos lleva a estos factores principales que hoy llevan el tema de la criminalidad. ¿De dónde parto? Que tenemos que crear un modelo nacional de policial, donde realmente todas las policías seamos homologadas. No estoy hablando de una policía nacional, hablo de que todas las policías, sean preventivas o investigadoras principalmente, tengamos los mismos temas de capacitación, de desarrollo profesional, de incentivos económicos, de equipamiento, de protocolos, de manuales de actuación, y que no perdamos algo bien importante, recuperar esa confianza de la ciudadanía, ¿no? Porque pareciera que en este tema tan delicado no estamos haciendo un frente común.
estamos separados ciudadanía con autoridades, con policía, y lo que necesitamos es que la ciudadanía reconozca a sus policías, los cuales arriesgan la vida todos los días, y que sí, partamos también de que hay policías buenos y malos, pero como en todas las profesiones, necesitamos precisamente institucionalizar a la policía en nuestro país, que realmente el esquema profesional de la policía esté claro, como es con los militares, como lo es con los marinos, que son instituciones sólidas y que no se están reinventando cada 6 años, ¿no? Entonces, el modelo que yo propongo es precisamente un nuevo modelo de seguridad en México, partiendo de diagnosticar estos factores que te estoy diciendo, para partir de ese diagnóstico, para entonces hacer una estrategia, una política pública nacional de cómo primero profesionalizamos a nuestra policía, ¿no? De cómo también eficientamos este sistema penal con el tema de profesionalizar a los policías, a los ministerios públicos, a los jueces, y hagamos de este sistema penal un sistema más eficaz. Combatamos también estratégicamente el tema de las adicciones y de las drogas, combatamos también el tema de la impunidad, combatamos también el tráfico de armas, que también es un tema que conlleva esta criminalidad, y creo que sí tenemos que ganarnos esa confianza de la ciudadanía como policías, pero que también la ciudadanía esté en un marco del respeto a la legalidad, donde el ciudadano tiene que participar, no nada más en hacer su tarea como ciudadano dentro de un marco de legalidad, que eso de verdad en nuestro país a veces no se da, o casi siempre no se da, pero también la ciudadanía puede participar con esos reconocimientos a los policías. Precisamente con ese reconocimiento ciudadano a esta figura tan importante que es la policía, como en otros países pasa, donde realmente la figura del policía es de la mejor identificada, pero de la mejor reconocida socialmente y de los mejores pagados en otros países. Y creo que si no tenemos un modelo nacional de policía, si no atendemos los factores que están generando la criminalidad, que hablo de los factores antiguos y los factores nuevos, y no aplicamos la política criminológica, que es precisamente el diagnosticar la problemática, tener medidas preventivas eficaces y sobre todo atacar este tema, pues creo que no vamos a avanzar y traemos más de 15, 20 años de retraso en nuestro ámbito de seguridad pública, Jordi. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Bien, corresponde a mí hacer esta intervención un poco más profunda. Vamos a hacerla breve por el tiempo que llevamos. A ver, lo que yo comento, si ustedes lo escuchan, tiene temas que ha tocado Ana, que ha tocado Armando y que ha tocado Manuel. La política de Estado en el tema de seguridad tiene que ser bien definida y bien aplicada. Preservar el Estado de Derecho y revisar el sistema penal acusatorio, lo que tú decías, Ana. Tenemos vicios muy específicos que afectan el tema de la seguridad. Todos los han mencionado. Una falta de voluntad política institucional para aplicar la ley. Tenemos una falta de preparación, falta de estímulos, tenemos corrupción, infiltración. Se ha perdido el compromiso de servicio en muchas de nuestras corporaciones. Hay apatía de la ciudadanía, lo que decía Manuel tiene toda la razón, y hay una desconfianza, pero mutua, no solo del ciudadano hacia la policía, sino de la policía al ciudadano también. Y les voy a comentar nada más brevemente estos temas para que los valoremos. Frases como abrazos y no balazos. Temas de convivencia del presidente de la República con familia de delincuentes perfectamente ubicados. La entrega de la ciudad de Culiacán a la delincuencia organizada para la liberación del hijo de uno de estos delincuentes. Ahí el Estado se pone de rodillas y el que asume el poder y el control es la delincuencia organizada. ¿Cómo le pedimos al servidor de seguridad pública que se comprometa cuando ve que estos elementos son señales que están afectando su confianza en las
instituciones. Y la ciudadanía en Puebla, donde va la policía a llevar a cabo un operativo y resultan abucheados, apedreados o agredidos por la ciudadanía para proteger al delincuente. Temas de huachicol, temas de accidente en carreteras donde se voltea un tráiler y la ciudadanía, en lugar de apoyar, se convierte en una horda que saquea. Entonces, estos problemas los han comentado ustedes, la confianza, la vinculación, decía Armando y tiene razón, se ha roto en muchos aspectos y tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso el tema que enfoca es el acercamiento de la sociedad con los de seguridad, pero no un acercamiento con toda la imperfección que tiene, podría ser perfectible. Sin embargo, Tiene desactivado su micrófono, licenciado. ¿me escuchan? Ahí sí ya te ¿Sí escuchamos, se Jordi. escucha? Ahí ya te escuchamos. Se perdió tu señal. Perdón. Ahora sí. Correcto, gracias. Concluyo nada más el tema del sistema penal que se ha comentado. Si ustedes se dan cuenta, es una cifra escalofriante del número de denuncias que se presentan y se van depurando, se van por abandono, por falta de investigación, por resoluciones de libertad o de no vinculación, y llegamos a un menos del 3%. Imagínense lo que eso significa, de casos que llegan a audiencia de juicio oral, que obtienen sentencia condenatoria en contra del imputado y que se repara el daño a la víctima. Entonces, esos resultados hacen que la sociedad realmente tenga poca confianza y poca credibilidad. Con eso concluyo mi participación y entraríamos, Ana, con la fase conclusiva de 1 minuto y medio de alguna propuesta, cuestión concreta que quieras aportar. Adelante, Ana. Claro que sí, Jordi. Yo quisiera retomar un poco la propuesta de Armando con relación a la vigilancia ciudadana y tratar de enmarcarlo dentro de todas estas reglas que hay en el sistema de justicia penal que permiten decisiones que son arbitrarias, que son corruptas, que son irregulares. Y eso es dejando de lado qué decisiones buenas y malas de jueces, de policías, de ministerios públicos, pensando en qué condiciones están propiciando que haya actuar irregular o actuar legal. Y esa idea es, pensemos en la transparencia o en la publicidad que tienen los actos de nuestras autoridades. Pensando en las policías. Cuando tienes a un órgano ciudadano vigilando a la policía, hay condiciones para que haya menos irregularidad en su actuar. Esto se resuelve con monitoreo ciudadano, como lo planteaba Armando. También se resuelve con incentivos como las cámaras de solapa que muestran tal cual el actuar de la policía, y esos son incentivos o son condiciones que propician que el actuar sea menos irregular, independientemente de que sean personas buenas o malas. Ahora pensemos en el MP y en el juez. Las decisiones que toma el MP generalmente no son en audiencia pública, no son frente a las partes. Son decisiones que son arbitrarias, o sea, pueden ser conforme a las reglas, puede ser con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no lo está haciendo en una audiencia pública, no lo está haciendo frente a las dos partes, no está siendo videograbado para ello. De tal forma que esas condiciones propician pues, que la decisión del Ministerio Público muchas veces pueda ser discrecional o que esa discrecionalidad sea injustificada. Ahora voltemos a ver a los jueces. Hay decisiones que no nos gustan, hay algunas que sí nos parecen buenas. El tema de los jueces es que tienen que resolver frente a la ciudadanía. Los están grabando, los están escuchando.
tienen que explicarse frente a la víctima, incluso explicarle por qué van a liberar a la persona supuestamente agresora. Y también le tienen que explicar al Ministerio Público en qué fallaron. Y esas condiciones, las condiciones de publicidad y de transparencia, son las que fomentan que haya precisamente un actuar menos arbitrario y de que las personas que realmente son detenidas por la policía, que traen cámara de solapa o que son monitoreadas, las personas que son juzgadas por jueces que le dan la cara a la ciudadanía, pues hay mayores posibilidades de que esas personas realmente tengan que estar en la cárcel, ¿no? Entonces yo quisiera como poner eso sobre la mesa y también quizá como revirar un poquito esto de que el sistema de justicia penal empoderó a los criminales. Y la verdad yo quiero ser controversial y decir, en realidad no. Lo que pasó aquí es que se le quitaron facultades al MP. De pronto el MP es una parte en igualdad de condiciones con el imputado y ¿qué creen? Ahora sí tiene que presentar su juicio y tiene que ser convincente y tiene que traer pruebas. Ahora no es la fuerza del Estado contra una persona. Entonces yo les invito a cuestionar esto de que el sistema penal es demasiado garantista, a de que empoderó demasiado a los criminales, porque en realidad lo que está haciendo es elevar el estándar para que las personas que sean juzgadas realmente sean con elementos, que sean con pruebas. No queremos cárceles llenas de personas que no sabemos si son culpables o son inocentes. Queremos cárceles con gente que cometió delitos de alto impacto, que nos haga sentir una sociedad más segura, pero no queremos a inocentes o posibles inocentes en la cárcel. Eso no produce seguridad, esa es una falacia, y además eso que creen, eso sí produce impunidad, porque entonces no se investigan a los verdaderos culpables, no se investiga a los verdaderos criminales. Entonces yo diría, amachinémonos, vamos a proponer un sistema en donde las fuerzas del Estado tienen que cumplir con las reglas, no pueden detener de manera arbitraria. Y además, ¿qué creen? El Ministerio Público sí tiene que probar más allá de la duda razonable, porque si no, no se puede lastimar la libertad de las personas. Apostémosle por un país en donde se privilegia y se atesora la libertad. Esa es mi conclusión, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos contigo en tu conclusión, Armando, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, yo pondría tres conclusiones y una gran conclusión. Primero, en el tema que platicabas, Ana, de las fallas en el proceso y la famosa puerta giratoria, coincido en la mayoría de lo que dices y pondría como ejemplo el tema de la Mesa de Seguridad y Justicia que implementaron aquí en el municipio de Puebla y que el Consejo Ciudadano documentó y que hoy se puede acceder a él y se puede implementar en otros municipios o estados. Es un ejercicio en el que se confrontan la policía y el Ministerio Público y resuelven sus diferencias, de manera que el proceso mediante el cual se judicializa ha tenido un efecto de perfección, ¿no? Que ha llegado a niveles cercanos al 100%. Solo haciendo que los policías como primeros respondientes y el Ministerio Público como instrumentador de la carpeta de investigación se hablen, ¿no? Nada más con hablarse y ponerse de acuerdo. Luego, coincido 100%, siempre he coincidido con los postulados de Manuel, y yo creo que tiene que ver con una cosa que siempre has hecho tú en tu actuar, que es socializar las estrategias, ¿no? En la medida en la que esas estrategias que la autoridad propone, porque pues tú has estado del lado de la autoridad la mayor parte del tiempo, en la medida en la que se socializan esas estrategias y la ciudadanía las conoce, tiene manera de sumarse. Si nosotros no sabemos a dónde va la autoridad o qué pretende, es muy difícil que podamos sumarnos a las estrategias. No sabemos qué quieren, no, estamos en lenguajes distintos, ¿no? Y luego, con lo que decía el licenciado Paul, es, sí, efectivamente, ¿no? No es óptimo el actuar de nuestras autoridades, definitivamente no es lo que nos conviene, yo coincido con lo que usted ha manifestado, y si vemos desde un punto metafísico lo que hemos hablado los cuatro, pues se traduce en mayor participación ciudadana, ¿no? Dejar de ser apáticos, porque yo siempre lo digo, la peor parte de la ecuación no son ni las autoridades ni los malos,
La peor parte de la ecuación es la sociedad, apática, indolente, floja, holgazana, que no hace la parte que le corresponde hacer, ¿no? Yo con eso concluiría. Gracias, Armando. Te escuchamos, Manuel, en tu conclusión. Gracias. Pues por supuesto, vuelvo a reiterar que el tema que estamos tratando es un tema multifactorial que no lo resuelve un tema de un sistema penal o no lo resuelve más patrullas ni más policías. Creo que tenemos que trabajar en los diferentes escenarios, en los diferentes factores y sobre todo con la participación ciudadana, que eso es indispensable, pero hay que enseñarle a la ciudadanía cómo participar. Es muy fácil decir, bueno, que la ciudadanía participe, pero como autoridad tenemos que guiar cómo queremos, cómo necesitamos que la ciudadanía participe y, por supuesto, haciendo este frente común, creo que podemos seguir adelante, podemos ir avanzando y, sobre todo, creo que es importante no politizar a la seguridad pública. En otros países, los jefes de policía precisamente los elige la ciudadanía y de acuerdo a sus resultados, ese jefe de policía con esa política pública que establezca, si es positiva, va avanzando y puede durar 20, 30 años como jefe de policía. Aquí, lamentablemente, nuestra seguridad se politiza y lo decía, cambiamos de estrategia y de modelos cada 3 años o cada 6 años y hoy tenemos una Guardia Nacional que es una policía militarizada y que realmente la estamos trabajando con militares que no quieren ser policías y que no saben ser policías, ¿no? Y tocando un poco el tema también como conclusión, lo que dice, yo no estoy de desacuerdo del sistema penal, pero lo he vivido. Hablo desde mi ámbito profesional y yo creo que es perfectible. Y yo creo que precisamente cuando hablamos de esos órganos ciudadanos donde tenemos que cuidar el actuar de nuestras autoridades, tenemos 3 principales actores, el tema de la policía, el tema del Ministerio Público y el tema de los jueces. Realmente todos le estamos cargando a la policía. Y te puedo decir de viva voz que hoy quien está tratando de hacer mejor su trabajo es la policía. Y al policía es el que sí observa al ciudadano, pero el juez actúa precisamente en un anonimato, ¿sí? Donde sus decisiones el ciudadano no lo sabe. Sí hay órganos de control, por supuesto, y que lo sancionarán si una decisión judicial no fue adecuada. Pero el tema del policía, ¿sí? Es el que todos los días se le está auditando a través de su trabajo por la ciudadanía. Y es esa figura del policía al que menos le hemos invertido, ¿no? Al que menos le pagamos, al que menos profesionalizamos, al que menos precisamente desarrollo social y humano le estamos dando. Entonces creo que tenemos que partir de lo que yo he hablado como conclusión, de que tenemos que realmente crear un modelo de seguridad pública en nuestro país basado en una institucionalidad profesionalizada realmente de nuestros cuerpos policiales y atendiendo precisamente estos factores de los que yo te comentaba, porque es muy fácil voltear solamente a echarle la carga a la policía. Es muy fácil y lo hemos hecho siempre. Siempre el tema de la criminalidad y de la impunidad se lo estamos haciendo a la policía. No, señores, el tema de la criminalidad en nuestro país no tiene que ver con policías o más o menos policías o mejores patrullas. Tiene que ver precisamente con todos los factores que están conllevando el tema, desde la corrupción, desde la pobreza, desde la impunidad, desde un sistema que necesitamos mejorarlo y no el sistema nada más, sino la infraestructura que tenemos de inversión, de capacitación a los policías, a los ministerios públicos y a los jueces. Señores, tenemos que hacer un frente común y decirle a la ciudadanía cómo queremos que participen. Si no hacemos ese frente común y no atendemos estos factores de los que he comentado, va a ser muy difícil que realmente sigamos creciendo en el tema de la seguridad. Y por supuesto que la criminalidad está precisamente sobrepasando el Estado de Derecho, está sobrepasando y está empoderada. Nada más veamos la estadística. Llevamos casi 4 años con el sistema, ¿sí? Y la criminalidad viene creciendo. No quiere decir que sea el único factor, señores, pero sí hay que hacer política criminal para analizar no nomás el sistema penal para el tema de seguridad, sino analizar todos los factores que conllevan el tema de la criminalidad y donde la ciudadanía no tiene que ser ajena a este tema. Es cuanto, Jordi. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu participación. Pues de mi parte, la conclusión tiene un nombre que es involucramiento de la sociedad. No hay otro tema. Si entendemos que el problema de la seguridad no es una carga exclusiva de los órganos de seguridad, de los cuerpos de seguridad, sino de la sociedad, entonces la solución tiene que ir también de mano de la sociedad. Todos creo que coincidimos en ese sentido. Hay ejemplos, miren, hay grupos de la sociedad organizados, por ejemplo, para la búsqueda de personas desaparecidas. Hay grupos que se reúnen para el análisis del robo del transporte en carreteras. Hay grupos que trabajan para apoyar a las víctimas del delito. En fin, ya la sociedad está teniendo un despertar. Vamos a propiciar que tengan una conciencia de mayor responsabilidad en el tema de la seguridad. No se puede dejar solo a los órganos ni a los elementos de seguridad de este tema prioritario que es la seguridad. La sociedad civil tiene que participar necesariamente en todas las cuestiones que tengan que ver con la seguridad. Se establecen normalmente reuniones, pero tiene que ser una vinculación ya institucionalizada para que la sociedad pueda participar y de esa manera puede valorar, puede calificar, puede opinar, puede denunciar y puede hacer reconocimientos tan necesarios a la labor del elemento de seguridad. Yo creo que, bueno, y quisiera yo agradecer, de veras, para mí se me hizo un panel muy importante, con mucha sustancia, con mucho contenido. Ana Cárdenas, gracias por tu participación. Armando García, gracias por tu participación. Manuel Alonso, gracias por servidor Jordi Paul. Fuimos 4 ciudadanos que hoy participamos en este foro ciudadano en el eje de seguridad desde la sala virtual de los hermanos Cerdán en el Foro Ciudadano Puebla, septiembre 2020. Agradecidos a todos por su participación, porque es un testimonio de cómo la ciudadanía quiere tener acceso a la responsabilidad que le corresponde en el tema de la seguridad. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos vernos por ahí próximamente para continuar aportando. Gracias, Ana, hasta luego. Gracias, Armando, hasta luego. Gracias, Manuel, hasta luego. Muchas gracias, terminamos. Gracias. Gracias a todos.